Bendiciones para todos. Los saludo en el nombre glorioso de Jesucristo. Sean bienvenidos a esta clase de nacer. Vamos a orar antes de empezar. Señor Padre eterno, poderoso Dios, Señor, en el nombre de Jesucristo nos dirigimos en esta hora a ti, Señor, pidiéndote, Señor, la sabiduría, pidiéndote el entendimiento y la guía del Espíritu Santo para poder, Señor, comprender los temas que vamos a tratar en esta lección a la luz de tu palabra, Señor, y de la inspiración de tu Espíritu, Señor. Te pido, Dios, que tú me uses, que seas tú, Señor, a través de mí, bendiciendo a las personas que estén viendo este video, Señor, que tú les des luz, Dios poderoso, que tú les ayudes, Señor, que tú des conocimiento y sabiduría, Señor, y que nos ayudes a poner por obra, Señor, todo lo que aprendamos de tu palabra. Te pido la bendición, Dios poderoso, para que seamos, Señor, alegrados con tu palabra, consolados, Señor, edificados. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy vamos a ver la lección número 7, que es la condenación del pecado. Habíamos hablado un poco de esto en la anterior lección, hoy lo vamos a ver un poco más. Las preguntas para resolver es: ¿el pecado qué es? ¿De dónde proviene? O sea, ¿de dónde se origina? ¿Y cuáles son sus consecuencias? También, ¿qué es la condenación? Y si hay una salida, una esperanza de esta condenación. ¿Y dónde está la salvación? Nuestro texto base dice: el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Eso está en Génesis 18:20. Entonces, avancemos. Entonces, resulta que cuando hay pecado, como nos dice ese versículo, hay un clamor que se aumenta contra ese pecado. ¿Sí? Dios a veces es tolerante con el pecado, pero Él aguarda y en algún momento cae el juicio. Porque recordemos que el pecado trae juicio. Siempre que haya pecado, hay juicio, a menos que haya un arrepentimiento sincero, a menos que nosotros corramos a la sangre de Jesucristo, que es la que nos limpia de todo pecado. Pero si nosotros perseveramos en el pecado, hay juicio, y el hombre persevera en el pecado, así como en Sodoma y Gomorra, en un lugar donde el pecado perseveraba, donde el pecado se aumentaba más y más, como estamos ahora hoy en día. El pecado aumenta cada día más, hasta que, como está en Apocalipsis, los juicios de Dios caerán sobre la tierra. En ese tiempo el juicio de Dios cayó, que fue fuego y consumió a Sodoma y a Gomorra. Entonces el pecado trae la muerte. Es importante entonces que nosotros aprendamos a conocer, a reconocerlo, saber qué es realmente el pecado. En este mundo que está lleno de corrientes filosóficas, religiones, y donde aún los peores actos pecaminosos suelen avalarse, o sea, permitirse mediante los conceptos torcidos del hombre, es de suma importancia que definamos claramente nuestra posición respecto al pecado, alineándonos al máximo posible con la eterna y santa palabra de Dios. Lo que pasa es que el hombre define lo que es bueno y lo que es malo, cuando Dios ya lo definió en su palabra. Y el hombre sigue definiéndolo, y a la medida que pasa el tiempo, el hombre cambia esas definiciones. Antiguamente el matrimonio entre dos hombres era algo completamente abominable, hoy en día es algo aceptado, ya no es malo. Y a uno pues lo van a tachar y lo van a discriminar por decir estas cosas, ¿no? Pero es lo que la palabra de Dios muestra. Entonces el hombre, a medida que avanza el tiempo, va cambiando estas definiciones de lo bueno y de lo malo, pero la Biblia tiene sus definiciones de lo que es bueno y de lo que es malo. Entonces, miremos algunas definiciones de lo que el pecado es. En Génesis lo muestra como una ofensa, también lo muestra como una culpa. En Éxodo dice que es perversidad, 28:43. En Levítico 5:1 dice que es error o errar al blanco en Mateo 1:21. Transgresión en Efesios 1:7. Debilidad o flaqueza en Hebreos 9:7. Pero entonces nosotros
Con todas estas definiciones, y hay más definiciones de pecado, vamos a decir que el pecado que es todo lo que está en contra o que desagrada a Dios. Así que todo lo que esté en contra de Dios o que le desagrade a Él, a eso lo vamos a llamar pecado. ¿Qué es? Pues la desobediencia, la fornicación, el adulterio, el homicidio, los pecados a nivel material y a nivel espiritual, ¿no? Recordemos que Jesús dijo que el que mira a una mujer para codiciarla, ¿no?, ya adultera con ella en su corazón. Son los pecados espirituales los del corazón. Todos estos pecados, el homosexualismo. Un cristiano no aborrece al homosexual, aborrece el homosexualismo. No aborrecemos, ni a una lesbiana tampoco, pero sí aborrecemos el pecado del lesbianismo. Todas las desviaciones sexuales, todo este tipo de comportamientos, los celos, iras, contiendas, divisiones y muchas cosas parecidas a ellas. Lujuria, todo lo que es fruto de la carne. Entonces miremos dónde se origina el pecado. Primero nosotros tenemos que saber que el pecado no tiene su origen en Dios. Porque las personas suelen culpar a Dios de que el pecado exista, de que exista la maldad. Porque si Dios creó todo, entonces Dios también tuvo que crear el pecado. Pero resulta que Dios no creó el pecado. Dios creó a seres que luego pecaron. Pero no los creó para que pecaran, ni los creó pecaminosos. Eso es lo que realmente ocurre. La Biblia nos dice que Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Deuteronomio 32, 4 a 5. O sea, dice, el pecado no viene de nosotros, dice la palabra de Dios. Perdón, no viene de Dios, sino de nosotros. Por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad y del omnipotente la iniquidad, porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Si esto dice la palabra de Dios, que Él juzgará y pagará, Él no podría hacerlo si Él no tuviera la moral, la conciencia, porque así como yo no puedo condenar a otra persona cuando yo he cometido los mismos actos, Dios tampoco lo podría hacer. Entonces, Dios está libre de pecado. Dios es perfecto y no creó el pecado. Entonces, ¿de dónde sale el pecado realmente? El pecado ni siquiera viene de Adán y Eva. Ese no fue el origen. Porque cuando nosotros vemos esta historia ya había una serpiente ahí operando. Entonces, el pecado comienza con la rebelión de Satanás en el cielo. Y vuelve otra vez al mismo punto, ¿no? Bueno, Satanás es el primero que peca, pero el que lo crea es Dios. Dios lo crea sabiendo que pecaría, entonces el culpable es Dios nuevamente. Dios se equivocó al crear a Satanás. Pero miremos si Dios realmente hizo a Satanás. La Biblia dice que Dios no hizo a Satanás. Dios hizo otro ser diferente. Dice, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. No es como que, ay Dios, me equivoqué haciendo este ser y ahora voy a hacer a otro para que deshaga las obras de este. No, así no es. Porque el diablo no fue creado diablo. Satanás no fue creado Satanás. Así como un padre que cría bien a su hijo y luego su hijo se tuerce, digámoslo así, y se vuelve un ladrón, un homicida, violador. De pronto el padre no lo crió así, pero él se convirtió en eso. Sino que la diferencia es que Satanás no tuvo otro diablo que le tentara. No había otro que le incitara a hacer lo malo a él. Esa es la gran diferencia, ¿no? Que nosotros cometemos errores, pero siempre hay una influencia que nos lleva a esos malos errores. Satanás fue el que influenció a Eva a través de la serpiente para que desobedeciera.
Y Adán también fue tentado. Pero la pregunta que uno se hace, o que yo me hago es, ¿pero quién tentó a Satanás? ¿Quién? Si miremos cómo la Biblia dice que lo creó, si dice que la Biblia, Dios dice, ¿no? Perfecto eras en todos tus caminos, o sea, era alguien perfecto, completamente perfecto en todo lo que hacía. Todo lo que él hacía era perfecto. Y no era Satanás, sino que era un querubín grande y protector, perfecto. Perfecto eras en todos, o sea que no tenía imperfección en nada. Dios lo hizo así, perfecto en todos sus caminos, desde el día que fue creado hasta que se halló en ti maldad. Pero ¿por qué se volvió malo? La Biblia dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego. Oh querubín protector. Ezequiel 28, 15 y 16. Así que Satanás era un ser perfecto. Dios no creó al diablo de cuernos y cola, a ese ser tan terrible y horrible que es ahora. Dios creó a un ser hermoso, a un ser perfecto. Pero que quiso ser igual a Dios al ver su perfección, al ver su gloria, al ver su belleza, al ver su esplendor, quiso ser igual a Dios. Entonces la Biblia dice así: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Porque así se le conocía el lucero o Lucifer, que no es un nombre feo, sino que significa portador de luz. Es un gran nombre, portador de luz. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Quiso ser como Dios, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y lo más terrible es que Satanás no cayó solo, sino que se llevó con él a la tercera parte de los ángeles del cielo, lo que ahora son ángeles caídos. Este fue el origen del pecado y la gran maldad de este ser, que no se conformó con ser hecho con hermosura, con esplendor, con gloria, que quiso usurpar a Dios, quiso usurpar el trono de Dios. Quiso ser como Dios al verse él tan grande, tan poderoso, tan sabio. Infinita era su sabiduría, dice también la Biblia. Así que Dios no hizo a ningún diablo, Dios no hizo a ningún Satanás. Dios hizo un ser hermoso, un ser perfecto, infinitamente sabio y perfecto en todos sus caminos, como lo dice el versículo. Y acabado de hermosura, dice, su vestidura de piedras preciosas. Así que lo más triste es que a Satanás no tuvo otro Satanás que lo tentara como nosotros. Tenemos la carne en contra, nuestros propios deseos malignos, tenemos un mundo en contra y tenemos todo un millar de demonios, millares de legiones de ángeles caídos que buscan nuestro mal. Y aún así es maravilloso que una persona guarde un testimonio, que una persona sea fiel a Dios. Por eso es que Dios ha preparado grandes recompensas. El diablo no tuvo a nadie, era perfecto y lo tenía todo. Hubiera sido feliz por la eternidad, solamente aceptando lo que Dios le había dado, que era mucho más de lo que le dio a cualquier otra criatura. Mire, el hombre fue hecho tan pequeño, tan débil, pero sin embargo Dios puso en nosotros su imagen y semejanza, para que a través de todas las debilidades que tenemos los hombres, para que a través de todos nuestros defectos, Dios se glorifique y no vuelva a ser como Satanás, que creía que todo era por su poder, por su esplendor y su gloria, sino que ahora sabemos que todo es por el poder de Dios, que no somos nosotros, sino que es Él a través de nuestras debilidades, a través de nuestros defectos. Siendo nosotros seres tan imperfectos,
Dios ha decidido poder poner su poder en nosotros, poner su Espíritu Santo, y que nosotros, una persona común y corriente, sea la imagen del Dios viviente y la semejanza de Él. Algo que Satanás nunca pudo ser ni podrá. Y veamos ahora qué consecuencias trae el pecado. Cuando Adán y Eva pecan, se dan cuenta que el pecado afectó su ser entero, porque es lo que el pecado hace. Afecta todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. De ahí que vienen las enfermedades, enfermedades para el cuerpo y enfermedades para el alma y el espíritu. Nuestras emociones se dañan, nuestra conciencia también. Y la imagen divina que Dios puso en Adán y Eva fue manchada y deteriorada. Y entonces desde allí nacen en nosotros esos deseos malignos que nosotros no pusimos, ni Dios los puso, sino que fue que por el pecado que entró se transmite de generación en generación. Adán y Eva se desconocieron el uno al otro, se desconocieron incluso a sí mismos. Una vez que ellos pecaron, ya no pudieron ser los mismos. El pecado trae cambios, pero cambios para mal. Y lo peor es que la relación con Dios es afectada, la relación de ellos con Dios es afectada. Y es lo que sucede cuando nosotros pecamos, nuestra relación con Dios es gravemente afectada. Y miremos qué es la condenación, que es la mayor consecuencia. Porque estas son consecuencias, ¿no? Pero todas ellas tienen como una reparación, o las toleramos en cierto modo, pero la condenación es la mayor consecuencia del pecado. Dice la Biblia, todos estamos condenados, todos necesitamos salvación. Al desobedecer a Adán y Eva, introdujeron el pecado en toda la raza humana. El pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Como todos hemos pecado, esa condenación pasó a todos nosotros. A cada persona que esté viendo este video, a cada persona que esté en este mundo, la condenación, esa condenación terrible pasó a esa persona. Ha pasado a todos, a ti y a mí. Y esa última condenación, que es la que le llamamos en la anterior lección la segunda muerte, es el último pago por el pecado, la última consecuencia. Dice, los cobardes incrédulos, los abominables homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Nadie quiere ir a ese lugar. Pero afortunadamente Dios preparó una salvación. Dice, estando nosotros muertos en pecado, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2, 5, 6 y 1. Perdón, 2, 5, 6, 1 también. Entonces Dios preparó una salvación, aun cuando estábamos nosotros muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, una salvación hermosa mediante Cristo Jesús. Y entonces, ¿qué hago yo para obtener esa salvación? En Hechos 16, 30 y 31 nos habla de la historia, ¿no? Del carcelero que se iba a quitar la vida, y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo por él sea salvo. Entonces, Jesucristo es la salvación. Jesús es la salvación. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la salvación. En ningún otro hay salvación, porque a veces esperamos que Jesús con otros más nos salven. Jesús y María, como dice el Padre, Jesús y María, como dicen algunos.
o que San Benito, San Tomás, el Señor de Buga. No, solamente hay uno, solamente hay un Señor. Solamente uno trae salvación y es Jesucristo y no hay otro. No hay otro a quien nosotros podamos clamar, acudir, solamente a Él. Nosotros hablamos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es un solo Dios que tiene diferentes maneras de manifestarse o presentarse al hombre. Y nos ha dado esta revelación de Jesucristo como el medio por el cual nosotros podemos ser rescatados y salvados. Dice en la Biblia: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, porque muchos lo rechazaron. Dice: la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, no hay salvación en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús podemos ser salvos. En la Biblia hay muchos nombres para Dios: Adonai, Hashem, el Altísimo, Yahweh. Y es cierto, son formas en las que se le ha llamado a Dios, pero el nombre en el que nosotros podemos ser salvos es el nombre de Jesús. Solo en ese nombre podemos alcanzar salvación. Entonces ya sabemos que a pesar de que hay una condenación tan terrible, hay una salvación más grande. ¿Y qué hemos aprendido nosotros? ¿El pecado qué es? Dijimos que es muchas cosas: transgresión, ofensa, errar, todo lo que dijimos, pero más que todo el pecado es todo lo que desagrada a Dios o está en contra de Él. ¿De dónde proviene? El pecado viene de Satanás con su rebelión. ¿Cuáles son sus consecuencias? El pecado tiene muchas consecuencias, ¿no? Afecta el cuerpo, afecta el alma, afecta todo nuestro ser, todo nuestro espíritu. Nos desconocemos a nosotros mismos. Pero la consecuencia más grave del pecado es que nos separa de Dios, hace brecha, hace división entre nosotros y Dios, nos separa de las bendiciones de Dios. Pero la peor consecuencia de todas ellas es la condenación eterna. ¿Y la condenación eterna qué es? Es la segunda muerte. Es la separación completa del hombre y Dios. Recordemos, no sé si lo he dicho en estas lecciones virtuales, pero tenemos que definir nuevamente lo que es muerte. Nosotros entendemos que muerte es cuando una persona ya deja de ser, deja de existir. Nunca lo veremos más, nunca lo diremos más. Pero la muerte, según la Biblia, no es eso. La muerte es separarse. La muerte es separación. Cuando una persona muere físicamente, lo que sucede es que se separa su cuerpo físico de su parte espiritual, de su parte inmaterial. Es una separación. La persona sigue existiendo, solo que ya no existe ya no está en ese cuerpo físico. Así que la muerte no es que algo deja de existir, nada deja de existir, solo cambia. Hay un principio físico que dice que las cosas no dejan de ser, solo se transforman, que al fin y al cabo todo es energía. Entonces la muerte es separación, y la condenación, por eso se le llama muerte segunda, porque es donde el alma se separa completamente de Dios. Ya no hay más Dios en esa condenación, ya nunca más. Lo más terrible, ¿no? Una persona nunca más podrá encontrarse con su Creador cuando llegue a la segunda muerte. Esa es la muerte del alma, separarse por completo de Dios. Qué cosa tan terrible. Pero ¿hay una salida, una esperanza? Claro que la hay. ¿Y dónde está esa salvación? En Jesucristo, en su nombre, en su cruz, en su muerte, en su resurrección. El pecado es el verdadero cáncer en el ser humano, solo trae destrucción y muerte. Pero Dios no se ha quedado sin hacer nada al respecto. Por su misericordia de amor, ahora podemos alcanzar la liberación del pecado y la salvación del alma. La Biblia dice: Dios muestra su amor para con nosotros en que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces aférrate a la salvación, porque hay una salvación. Aunque haya condenación del pecado, tenemos
un infierno del cual escapar y un cielo que ganar. Así que siga adelante en el camino de Dios, y si aún no has entregado tu vida a Dios, es momento de que lo hagas, porque no sabes cuándo llegará la muerte. Así que les agradezco por haber estado en esta lección. Que Dios les bendiga y les guarde mucho, recordando que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos.